Bien, bienvenidas a este encuentro de estudio del Tao Te Ching interpretado desde el punto de vista del Qigong. Esta es la continuación de esta serie de podcast que estamos desde este año trabajando. Hicimos los primeros 9 capítulos. El Tao Te Ching tiene 81 capítulos. La idea es dedicarle un encuentro quizá a cada uno de ellos. Entonces esto va como para que nos tomemos tiempo. Es un texto fundamental, el Tao Te Ching, de estudio en la cultura taoísta, y también ha tenido una profunda influencia en toda la cultura china y sus distintas manifestaciones. Entonces no es algo que deba ser tomado así, por así decirlo, a la ligera. Y viene bien a veces dedicarle tiempo de reflexión, tomarse una pausa, como decimos en su momento, y luego retomar, porque en la medida que uno va también aumentando o creciendo en su discernimiento, las formas de interpretación también se van expandiendo. Como texto de base vamos a seguir trabajando con el texto de Yang Yunmin, que es un maestro de Qigong, que tiene muchísimos libros publicados, con la idea no de tomar lo que dice el maestro Yang Yunmin como palabra santa, como se dice, sino usarlo como punto de partida, analizarlo, comentarlo, criticarlo quizás, manifestar nuestras diferencias, también usarlo como se dice disparador de distintas cuestiones que puedan surgir, porque la verdad que la presentación que hace es, podríamos decir, controversial en cuanto a los temas que trae, y bastante particular. Así que nos va a servir como punto de partida para este estudio, y también vamos a seguir como metodología leyendo el texto original en español, traducciones al español, obviamente no son traducciones al chino, pero sí leyendo el texto en distintas versiones, distintas interpretaciones. En primer lugar, con una interpretación o una traducción que yo estoy haciendo de Wang Keping, un filósofo chino que trabaja el Tao Te Ching, y luego con las versiones de Richard Wilhelm, que es uno de los más populares en Occidente, y también de John Woo. Y vamos a ver en el problema de la traducción, que esto es algo que ya se ha charlado mucho, es que la interpretación cambia totalmente. Entonces es muy rico el contenido que se puede obtener analizando y trabajando sobre este texto. En particular, el capítulo que vamos a ver hoy es bastante oscuro, como se dice. Habla de la virtud misteriosa. Ya cuando se usan esas palabras, ya sabemos que estamos hablando de cosas que son difíciles de describir, como bien el Tao Te Ching nos advierte en su primer capítulo. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Entonces son solo aproximaciones a través de conceptos, y tenemos que tratar de ir más allá de las palabras para lograr un verdadero entendimiento. Van a haber referencias, por ejemplo, a la figura del cuerpo y el territorio, como si fueran paralelismos, porque el Tao Te Ching tiene capítulos dedicados a el gobierno, como recomendaciones, o cómo gobierna el sabio, o cómo gobierna una persona iluminada. Interpretado a la dimensión del Qigong, se hace referencia como que el país que se gobierna es el cuerpo, y la energía que recorre es la gente que habita ese cuerpo. Entonces hay como un paralelismo en donde tomamos un concepto y lo tratamos de llevar como si fuera fractalmente a una dimensión, a lo micro, sería de lo macro, que hace referencia al país y al gobierno de la gente, a lo micro es al gobierno del cuerpo y la energía, que esto ya es una interpretación, pero nos va a venir bien. Recordemos, antes de retomar, que el Tao Te Ching se le atribuye a Lao Tse. No está claro si es una construcción hecha por una sola persona. Si bien Lao Tse fue un personaje histórico, documentado y después santificado en la cultura taoísta, deificado, podríamos decir, también algunos estudiosos sospechan que el Tao Te Ching es una construcción colectiva de toda esta escuela taoísta, y que puede haber sido elaborado a través de distintas épocas con distintos contribuyentes. Por eso hay cambios de estilo y cambios de temática. Es un tema muy interesante, muy complejo, que vamos a tratar de entrar con estas salvedades, sabiendo que
bueno, podemos estar hablando sobre capítulos que a veces son divergentes respecto de la temática principal, que es cómo se manifiesta la ley natural, por así decirlo, que es lo que se refiere con el Dao, como esta ley que busca la armonía con el cosmos, con la naturaleza, manifestado en el sabio, puede ser en una persona, qué es lo que lo hace sabio. O sea, el sabio es aquel que actúa de acuerdo con esta ley natural, este orden natural que es el Dao. Entonces, yendo a el capítulo 10, vamos a ver la versión de Wang Keping, traducida al español por mí. Dice: ¿puedes mantener el espíritu y abrazar el uno sin separarte de ellos? ¿Puedes concentrar tu fuerza vital y alcanzarla como un infante sin ningún deseo? ¿Puedes purificar tu mente y contemplar en profundidad sin ninguna mancha? ¿Puedes amar a las personas y gobernar el estado sin tomar acción? ¿Puedes jugar el rol de lo femenino en la apertura y cierre de las puertas del cielo? ¿Puedes entender todo y penetrar todo sin usar tu inteligencia? ¿Ven? Este es capítulo 10 del Tao Te Ching. Vamos una vez más y vamos a ir haciendo algunos comentarios breves. Dice: ¿puedes mantener el espíritu y abrazar el uno sin separarte de ellos? Mantener el espíritu también podría ser como mantener esa fuerza espiritual y abrazar la unidad, la singularidad, como lo traduce Zhang Yunming. Es interesante. Abrazar la unidad es una forma también de estar conectado con la totalidad a través de esta idea de mantener el espíritu. Después vamos a ver qué significa mantener el espíritu según Zhang Yunming. Puedes concentrar tu fuerza vital y alcanzar la suavidad como un infante sin ningún deseo. Acá vuelve a aparecer la idea de concentrar la fuerza vital, que podríamos pensar en la energía también, y alcanzar la suavidad. Se utiliza mucho en todo el Tao Te Ching la idea del infante o el bebé o el niño recién nacido como un estado de pureza original en el cual hay una cierta suavidad en el flujo de la energía, que es un estado, podríamos decir, de salud perfecta o ideal, en distinto de lo que sucede en una persona que ya está transitando sobre el final de su vida. Es como esta idea de que el bambú se dice es suave y blando al nacer, y cuando se vuelve rígido se hace frágil, ¿no? Como la suavidad es un atributo positivo que tienen los niños, y como dice, como un infante sin ningún deseo. Es decir, la ausencia de deseo está formando parte de ese estado de suavidad que permite concentrar la fuerza vital. Dice: ¿puedes purificar tu mente y contemplar en profundidad sin ninguna mancha? Acá también hace referencia a un estado de purificación de la mente como algo que se logra a través de una práctica, un trabajo. Vamos a ver los comentarios de Zhang Yunming al respecto. La mente como algo que debe ser purificado, también para contemplar sin manchas. Es como poder tener limpio nuestro visor, nuestro cristal a través del cual contemplamos la realidad. Puedes amar a las personas y gobernar el estado sin tomar acción. Sin tomar acción hace referencia al Wu Wei, a la acción sin acción, que tiene que ver con la capacidad de, sin forzar las cosas, que puedan ocurrir de forma natural. Luego dice: puedes jugar el rol de lo femenino, como un rol sería como pasivo o receptivo o yin, ¿bien? En la apertura y cierre de las puertas del cielo. Las puertas del cielo, acá ya aparece un concepto que es muy usado en medicina china. Hace referencia a toda el área de la frente, se llama Tianmen, se utiliza en las manipulaciones de masaje de tuina, por ejemplo, y ya está haciendo, si lo interpretamos así, una referencia clara a un área del cuerpo que debe abrirse y cerrarse. Y después, ¿qué sucede con esto? Podemos empezar a intuir de qué nos va a estar hablando si abrimos las puertas del cielo, que Tianmen va a estar asociado también con el Tianmu, el ojo celestial, o el tercer ojo también. Y finalmente cierra: puedes entender todo y penetrar todo sin usar tu inteligencia. Acá aparece el concepto de saber sin saber, que es prevalente también, así como está el hacer sin hacer, el Wu Wei. El saber sin saber es esta forma de conocimiento sin conocimiento, es decir, un conocimiento, podríamos pensar, espontáneo, que no utiliza la inteligencia, sino que es directo. Quizá podría ser conocimiento intuitivo también, o una forma de contemplar en estado puro sin análisis
también podría ser una interpretación. Vamos a ver entonces qué nos dice Zhang Junming respecto de este capítulo que estamos leyendo. Dice, para entender este capítulo, primero debes conocer algunos términos taoístas clave. Hablamos de cultura taoísta que es antigua, ¿bien? Po es el espíritu vital, que se sustenta en la energía vital, el chi. Cuando una persona está viva, a menudo se le llama Hun Po. Hun significa alma. Cuando una persona ha muerto, entonces Hun Po se llama Wei Hun o simplemente Wei, que es como sería, como acá dice fantasma. No estoy muy de acuerdo con esta traducción. Podríamos pensar, el Po, como yo lo entiendo y lo aprendí, es el alma corpórea. En medicina china, o sea, como lo que anima el cuerpo, y el Hun es el alma etérea, que se dice que se fusionan cuando la persona nace. Por ejemplo, cuando en la concepción aparece el Po, que es el espíritu que anima el cuerpo, y luego en el nacimiento viene el Hun, que es el alma etérea. Y cuando la persona muere, entonces se separan el Hun y el Po, el alma corpórea y el alma etérea, y el Hun vuelve, se dice, al plano celestial y el Po al plano terreno. O sea, se separa cielo y tierra. Entonces, como que el Po es más de la vitalidad de la tierra y el Hun del plano más espiritual o celestial, quizás podríamos pensar. Dice entonces, continúa el texto, en la sociedad china se cree que cuando nacemos el espíritu se encarna en nuestro cuerpo físico. Así, el cuerpo humano se compone de dos partes, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Este espíritu, con el alimento del chi, se ha convertido en Po, que sería esta alma corpórea, lo que nos permite gestionar nuestra vida con vigor. Cuando una persona está sana y fuerte, tanto el cuerpo físico como el espiritual están estrechamente unidos y no se separan. Sin embargo, cuando una persona está enferma o débil, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual pueden separarse. Si estos dos cuerpos no pueden reunirse, la persona morirá. Entonces, dentro de yo le llamaría la dimensión espiritual, que es el Shen o la conciencia, una parte tiene que ver con el cuerpo, por eso es la parte de nuestro espíritu que habita el cuerpo, ese es el Po, y también hay otra parte que tiene que ver con los sueños, por ejemplo, que es el Hun, el alma etérea, con la creatividad, la imaginación, que no tiene que ver con el cuerpo. Entonces pensemos en el Shen, el espíritu, como una realidad que tiene varias dimensiones. Una de ellas es el cuerpo, es el alma corpórea, el Po. Sigue el texto, dice, acá citando a un autor antiguo, Shen Yiwan dijo, el libro de los cambios decía, Qing, Qi, Qing sería vitalidad y Qi, energía, juntos se convierten en un objeto. Cuando Hun, es decir, el alma, va a la deriva o se separa, se transforma como en un fantasma. Esto significa que es normal que todos los humanos tengan vida y muerte. El espíritu del Qi, es decir, la energía, es Hun. El espíritu del Qing, la esencia, es Po. Cuando el Qing y el Chi, sería vitalidad y energía, son exuberantes, el Hun Po, es decir, el espíritu vivo, es exuberante. Cuando el Qing y el Chi son débiles, el Hun Po, que es el espíritu vivo, es débil. Cuando el Qing y el Chi se han agotado, entonces el Hun, el alma, va a la deriva y el Po, el espíritu vital, disminuye, separándose en consecuencia de la forma, es decir, el cuerpo físico, y muriendo. Lo que nos dice acá entonces es que es necesario estos dos aspectos, el Hun y el Po, el alma etérea y el alma corpórea, y cuando interpretamos Qing y Chi juntos, que sería vitalidad y energía, se convierten en un objeto, como son dos realidades, dos sustancias, podríamos pensar, si lo pensamos como en algo material, que tienen que fusionarse para crear algo que esté vivo. Bien, hay una parte, son como dos aspectos distintos de la energía. Qing a veces se asocia, por ejemplo, a la energía que está, a la vitalidad, a la esencia, se dice, pero es como la energía que está en la semilla, en el grano, que es una energía latente, en potencia, que necesita de un estímulo externo para brotar. Es decir, una semilla podríamos pensar que está viva o podríamos pensar que es como vida en potencia, que con la acción externa de los factores que hacen que eso brote, obtiene la energía y se transforma en un ser vivo. Es como un poco esta idea, que hay una potencialidad y está la energía que lo anima. Continúa Zhang Junming, dice, por ello los taoístas buscan siempre la forma de mantener unidos el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico se asocia a lo yang, a lo visible, y el cuerpo espiritual a lo yin, en este sentido como lo que no se puede ver. Esto se denomina Bao Yi. Bao es como envolver y Yi es
el uno, o sea, abrazar la unidad, sería abrazar la singularidad, que significa la unificación del cuerpo físico, la vida física, y el cuerpo espiritual o vida espiritual. Bien, entonces esta es como la unidad, es esto, la unidad del cuerpo y el espíritu, abrazar, envolver. La unidad es tener en cuenta en una totalidad estas dos cosas, la dimensión física y la dimensión espiritual. Citando a un autor antiguo, dice, He Shanggong dijo, esto se refiere a cuando una persona es capaz de abrazar la singularidad y alcanzar las condiciones por las que el espíritu no está separado del cuerpo físico. Entonces vivirá mucho tiempo. ¿Qué es la singularidad? Pregunta Zhang Yunming. Dice, tiene su origen en el Dao y en la gran armonización del Yin, vitalidad, y el Qi, la energía. Para alcanzar esta unificación y mantener la singularidad a través de miles de años de práctica y reflexión, los taoístas han descubierto que la respiración embrionaria del Qigong es la clave para alcanzar este objetivo. En una obra taoísta dice, ¿qué es la respiración embrionaria? Es el método para abrazar la singularidad, Pao Yi, en el centro, sería, y mantenerla en el centro. El centro también es el Wu Yi, hace referencia como el espacio vacío o lo que está antes de la división en Yin y en Yang del Tai Chi. Entonces, la idea del Pao Yi es abrazar la unidad, abrazar la singularidad, es abrazar la unidad de cuerpo y espíritu como forma también de prolongar la vida. Está hablando, ya aparece el concepto de longevidad a través de la práctica del Qigong. Específicamente, siempre Zhang Yunming recomienda la respiración embrionaria, que es un método de Qigong. Recuerden que Qigong también se puede traducir como ejercicios respiratorios. Qi, como energía, también hace referencia a hálito vital, al prana, a la energía de la respiración, y Gong es práctica. Entonces sería una forma de alcanzar la unidad o abrazar la singularidad, como dice Zhang Yunming. Continúa el texto y dice, por eso la primera frase de este capítulo pregunta, cuando estés sosteniendo y manejando el Po, ¿puede no ser separado de su residencia? La forma de lograr este objetivo es mantener el espíritu en su residencia. Dice, Ni Wan Gong, sería como el palacio Ni Wan, que es la residencia del espíritu. En este caso se encuentra dentro del sistema límbico del cerebro. Acá ya está, lo que hace Zhang Yunming es traer la anatomía y el conocimiento moderno, científico, y tratar de corresponderlo con el conocimiento taoísta como se consideraba en la antigüedad. Esto puede haber correlación, a veces es un poco forzado, pero lo que nos dice entonces es que el sistema límbico es lo que en el cerebro es lo que se corresponde con el palacio Ni Wan Gong, que es un lugar dentro del Dantian superior ubicado en el cerebro. La residencia del espíritu sería. Cuando el espíritu se mantiene en este centro, tu mente estará enfocada, centrada y no atrapada por perturbaciones emocionales. En consecuencia, el chi permanecerá en el cuerpo y se conservará. Bien. Seguimos entonces con el texto. Dice, el chi es la energía interior que sustenta nuestra vida física y sigue alimentando nuestro espíritu. Puesto que el aire, el Gong Chi, sería el chi del aire, podríamos asociarlo al oxígeno también, chi externo, está relacionado con el chi interno. También se suele creer que el chi mencionado en este capítulo se refiere a la respiración. Es decir, dentro de la energía, como concepto, la palabra energía nos sirve mucho porque toma distintas formas. Tenemos energía del aire, energía de los alimentos, que eso se transforma en energía vital. Entonces, puede estar asociado a la respiración. A través de la respiración obtenemos energía del aire. Bien. Sabemos que la energía interna del cuerpo se genera a partir de su metabolismo, que convierte la glucosa en bioenergía. Durante este proceso es necesario un suministro abundante de oxígeno. Cuanto mayor sea el suministro de oxígeno, más energía podrá producirse. Por eso, cuando levantamos pesas o empujamos un coche, primero debemos inhalar profundamente para generar más energía, y explica la transformación de glucosa más oxígeno produce un excedente de energía, que es como transformamos internamente, ¿no? Desde el punto de vista metabólico. Continúa Zhang Yunming y dice, el tercer punto importante mencionado en este capítulo se refiere a la mente.
¿Podemos mantener nuestra mente simple y pura para que no haya perturbaciones ni confusiones sobre la vida? En Qigong, una comparación común es que la mente es el rey de un país, las personas son el chi y el país es el cuerpo. Es decir, el regente es la mente, la energía es lo que habita y el cuerpo es el territorio. Por lo tanto, la frase cuando se ama a la gente, es decir, el chi, y se gobierna un país, es decir, el cuerpo, puede ser wu wei, es decir, no hacer nada o la acción sin acción. Esto significa que cuando se utiliza la mente para amar y dirigir el chi y se utiliza para nutrir el cuerpo físico, se puede alcanzar la etapa de regular sin regular. Ese sería el wu wei, es decir, se regula la energía, pero sin una acción forzada o conducirla directamente, sino permitir que se regule la energía. Bueno, un poco esta es la idea. ¿Cómo se alcanza esta etapa de regular sin regular? Va a ir profundizando más Yang Yunming al respecto. Quiero avanzar un poquito más con el texto, que es largo. Dice, la mente de los bebés es natural, ingenua e inocente, por lo que su chi puede fluir con fluidez y suavidad. Además, debido a la ausencia de distracciones del entorno, son capaces de conservar el chi y mantenerlo en el cuerpo. Sin embargo, cuando crecen, sus mentes pueden quedar atrapadas en ataduras emocionales, que hacen que la circulación del chi se estanque, se desordene y se desperdicie. Voy a hacer un comentario. Hay una idealización del estado del bebé. Yo diría, hablemos de un bebé que está tranquilo, porque los bebés también entran en estados de desorden emocional y el chi en ese caso se desordena totalmente. Entonces, estamos hablando de un bebé tranquilo, no el bebé que está llorando, que necesitando urgente algo, ¿bien? Que lo manifiestan a través del llanto. Entonces, hagamos esa salvedad. Este capítulo plantea la pregunta, ¿puedes ser como un niño para que el chi circule tan suavemente como en un infante? También quizá hace referencia al estado a veces prenatal, donde no hay perturbación emocional ninguna, donde el bebé está en un estado en el cual tiene todo lo que necesita, el alimento es permanente y todas sus condiciones externas son, supongamos, ideales, entonces la energía circula sin problemas. Pero cuando aparece la perturbación emocional, es lo que nos dice, o el desorden mental, se desordena también la energía. Dice Yang Yunming, para poder hacerlo y tener un cuerpo sano, primero debes liberarte de la esclavitud emocional. La forma de hacerlo es limpiar tus pensamientos y liberarlos de las perturbaciones emocionales. Es decir, la emoción, si bien es un sistema que nos sirve para orientarnos en la vida, cuando hay una emoción en exceso en la medicina china se dice que perturba o desordena la energía. Entonces, las perturbaciones emocionales no nos permiten tener ordenada la energía y necesitamos calmar la mente, calmar las emociones para poder ordenar la energía y hacer estas prácticas. Dice, tu mente se volverá pura y simple, este es el camino para alcanzar la suavidad. O sea, la suavidad tiene que ver con esta idea de dejar que se calme la mente y las emociones. Citando a otro autor, dice, Liu Qi dijo, hablando de un infante, el chi se está concentrando, es decir, reuniendo, y el pensamiento, es decir, la mente es uno, es decir, simple. Este es el extremo estado de armonización. Es decir, no hay múltiples pensamientos, hay un solo pensamiento, es como un estado de concentración. En consecuencia, los objetos circundantes no pueden dañarle o distraerle causando daño. El de, que es la virtud, es decir, la manifestación del pensamiento, no se desprenderá de él. Cuando hablamos de el Tao y el de, el Tao de Jing es clásico del Tao, y de la virtud, que es de. La virtud, el concepto de virtud es también difícil de traducir de forma directa, pero tiene que ver con un estado potencial también de energía de manifestación interna. A veces, cuando hablamos de que alguien es virtuoso es porque tiene como habilidades que son sorprendentes también, pero el estado de virtud es como un estado que se puede cultivar también. Citando a Song Chang-Chin, dijo, en el caso de los bebés que no tienen ni un año, el chi original no se ha dispersado, es decir, permanece en el centro. El cuerpo físico nacido no ha sido dañado y son completamente inocentes, sin saber nada. Por eso se puede concentrar, es decir, reunir el chi maravilloso. Son incapaces de hacer nada y este es el por qué y cómo
son capaces de alcanzar la armonización? Es porque son capaces de reunir el chi y alcanzar la suavidad, no tienen deseos y no saben nada, son inocentes, no hay pensamiento y no piensan, por lo tanto son capaces de abrazar la singularidad del yin y el chi. En este punto, como me parece importante comentar que en la teoría de la medicina china, que viene también influenciada por la teoría taoísta, se dice que uno nace con con una suerte de reserva energética, que es nuestra energía vital, es ese qi, es esa vitalidad que viene del chi heredado o chi ancestral o prenatal de nuestra concepción y gestación también, y que a lo largo de la vida ese chi se va como agotando. Cuando uno llega al final de la vida, ese chi, esa esencia vital, se agota. Es como una gran reserva de energía, cuando hablamos como este ejemplo de como la energía conservada como en una semilla. Pero en el bebé recién nacido está en su estado puro, no ha sido agotado. ¿Por qué? Porque el bebé no piensa, no tiene deseos, no hace nada. Entonces, si yo logro ese estado de bebé, como en la meditación, no pensar, no tener deseos, no hacer nada, estoy conservando la energía vital. Bien, como comentario. Entonces, sigue Zhang Yunbing y dice: en la práctica del Qigong debes ver a través de la atracción del mundo material y disolver tu apego emocional, que serían los deseos que nos movilizan. Este es el estadio de los 4 vacíos, sería por los cuales luchan todos los monjes y monjas budistas y taoístas. Los vacíos de tierra, agua, fuego y viento implican el mundo material. Cuando se ha alcanzado la etapa de no regular y sin embargo regular, sería en chino es wu tiao er tiao, o sea, sin regular las cosas están reguladas. Entonces se ha llegado al primer paso del cultivo de la iluminación. Esta etapa se denomina Wu Wei, sería la acción sin acción. Acá hay un comentario, si bien estamos hablando del Tao Te Ching, trae Zhang Yunbing unos textos budistas y hace muchas referencias al budismo. Comentario importante, para las personas que quizá tienen una formación estrictamente taoísta, por ejemplo en China, en Bután, son fanáticos fundamentalistas del Tao, se suele decir que hay como cierta rivalidad porque hay diferentes métodos respecto de los métodos budistas, y los que están en los métodos budistas, por ejemplo Shaolin, también. No es que hay una rivalidad como tal, sino que son distintos caminos para alcanzar el objetivo final, que es, podríamos llamarle iluminación o realización o el nombre que quieran poner. Pero sus enseñanzas son complementarias. De hecho, hay sectas, por ejemplo, la secta Lin Bao, que toma corrientes budistas y corrientes taoístas y desarrolla sus métodos aprendiendo de estas fuentes diversas. Entonces, hago este comentario porque acá Zhang Yunbing, no sé a qué secta pertenece, si pertenece a alguna, pero trae una enseñanza budista que es muy famosa y es muy linda también. Entonces dice: cuando el quinto patriarca del Chan, que sería el Zen, en Japón es el Chan, en China, es una forma de budismo basada en la meditación, dice, transmitió sus enseñanzas a sus discípulos, les preguntó sobre la vida. Uno de sus mejores discípulos, Shen Shu, dijo: el cuerpo es como el árbol Bodhi, o sea, el árbol en el que se iluminó el Buda, ¿no? La mente es como un espejo brillante sobre la mesa. Hay que limpiarla todo el tiempo y no dejar que se llene de polvo. Buda comprendió el Tao y se iluminó cuando meditaba bajo el árbol Bodhi. Desde entonces, el árbol Bodhi se ha convertido en un símbolo de la budeidad, o sea, de alcanzar un estado de iluminación. Después de que Shen Shu terminara su declaración, otro discípulo, que era superior. La historia es un poco más compleja. La idea es como que el patriarca necesitaba encontrar a quien transmitirle los atributos, que era creo que el cuenco, una capa y un bastón, algo así, que eran como los atributos del regente, de quién iba a ser el próximo patriarca, porque estaba por morir o se iba a retirar, y necesitaba un sucesor que continuara. Entonces escribe como una suerte de acertijo y que mejor lo resolviera y iba a ser el heredero de esos atributos. Y el primero que responde, el que dice la mente es como un espejo que hay que limpiar todo el tiempo, era como el discípulo más estudioso, el que todos alababan más, el más querido ahí por la comunidad, la sangha, ¿no? en el monasterio. Pero había otro que era incluso analfabeto, simplemente se dedicaba a barrer el templo, no tenía estudios, no tenía formación, pero era muy iluminado. O sea, con esta historia también es como un poco que nos dicen que la mente no es
tan importante para alcanzar la comprensión de la realidad, sino el estado de conexión con esa realidad, de esa contemplación. Entonces este discípulo le pide a otro que lean el acertijo y a otro de sus compañeros y le pide que escriba la respuesta. Y su respuesta dice así: Huinen, el discípulo en sí, respondió y dijo: Bodhi, o la pudeidad, no tiene árbol originalmente, y el espejo brillante y la mesa tampoco están ahí. Habla de la naturaleza ilusoria de la realidad, ¿no? No hay ningún objeto originalmente. ¿Cómo pueden llenarse de polvo? O sea, no hay espejo. O sea, esta idea de limpiar el espejo de la mente, como ideal de purificación, también es como decir, no, eso pertenece también a la realidad ilusoria. Entonces, a partir de esta conversación correspondiente, se puede ver que Zheng Xiu, el primer discípulo, todavía estaba en la etapa de regular su cuerpo y su mente, que es limpiar el polvo, mientras que Huinen ya había pasado a la etapa de la limpieza y había entrado en la etapa de regular sin regular. Es decir, que la regulación o la armonización se alcanzaba sin ninguna acción en concreto. Entonces acá está haciendo una interpretación taoísta de una, ¿cómo se dice? Metáfora de una parábola budista. Es muy interesante. Continúa el texto y dice: para concluir la última discusión, Chen Yining dijo, otro autor: cuando se abraza la singularidad, entonces el Qing, es decir, la esencia, puede convertirse en Qi. El Qi puede transformarse en Shen, es decir, en espíritu, y finalmente el Shen puede convertirse en vacío. Esta es la única manera de alcanzar el Tao de la longevidad. Sin embargo, uno tiene que empezar desde la respiración embrional. Al llegar a la etapa de ver o sentir el aire que entra y sale de la nariz como humo o suavemente, y este humo desaparece gradualmente y se vuelve blanco o puro, después de mucho tiempo, la respiración se vuelve tan fina, entonces es la etapa de concentrar el chi para alcanzar su suavidad. En cuanto al chi ancestral del cielo anterior, cuando hablamos de esto de la energía heredada o prenatal, es decir, anterior al nacimiento, solo el del niño está completo. Los que desean cultivar el chi pueden utilizar el cuerpo y la mente del cielo posterior, postnatal sería, para volver a las condiciones del cielo anterior como los niños. ¿Qué es el Xuanlan? Significa idea o pensamiento. Siempre que haya un ligero pensamiento, entonces el gran Dao estará viciado. Por lo tanto, deben limpiar el pensamiento hasta que sea completamente blanco o puro e impecable. Este es el Kung Fu o la práctica de devolver la esencia a su espíritu. Bueno, acá necesito hacer varios comentarios. Hace referencia este autor que cita Yang Yuanmin, Chen Yining, de esta metáfora que se dice: a través de la vitalidad se obtiene la energía, o sea, cultivando la vitalidad se potencia la energía, cultivando la energía se potencia el espíritu, el Shen, la conciencia, necesita energía para que haya espíritu, si no, esto lo vemos. Yo siempre uso el ejemplo de los adultos mayores que empiezan a perder energía y ya su conciencia empieza a apagarse, ¿no? Pero a través del espíritu, cultivando el espíritu, se alcanza el vacío, es como la forma de o el Dao, está a través del vacío llego al Dao, es la forma de abrazar la singularidad. Un poco lo que está diciendo es que tengo que purificar la mente de pensamientos. Esto es la etapa de purificar, estar todo el tiempo queriendo vaciar la mente de pensamientos. En realidad no se puede. La mente se dice que la naturaleza de la mente es pensar. Entonces hay otros maestros que dicen conocer la naturaleza de la mente, saber que van a haber pensamientos que van a volver, pero una de las consignas en la meditación es a veces concentrarse en el espacio entre un pensamiento y otro. Es como observar de dónde viene el pensamiento y hacia dónde va cuando desaparece. En ese espacio, ese espacio es ese vacío interno, ese Wu-Ji interno, es también lo que nos conecta con el Dao. O sea, la mente va a aparecer, pero entre pensamiento y pensamiento hay un vacío y ahí es donde tenemos que concentrarnos. No es que vamos a detener los pensamientos. Comentario al margen para que no lo intenten porque no lo van a lograr. Es decir, las personas que alcanzan estados de meditación profunda entran en ese espacio entre un pensamiento y otro y se empieza como a ampliar y de repente pueden estar más tiempo sin pensamientos, podríamos pensar. Si lo medimos en tiempo, si es que es importante, en realidad es secundario. Esto, continúa el texto, esto implica que para que alcances el Dao, primero debes regular tu mente hasta que esté sin pensamientos como un bebé.
Solo entonces tu cuerpo y tu chi podrán estar suaves y relajados como un bebé. Para alcanzar este objetivo, el primer paso es a través de la respiración embrionaria. Bien, entonces, vuelve Yang Yuanming a decirnos, respirando como un bebé, vamos a alcanzar el estado como un bebé. Es un método de respiración que enseña él. Una técnica de meditación basada en la respiración también. Y luego hace referencia a Tianmen, les había dicho la puerta del cielo, Tian es cielo, Men es puerta, y dice que es esta área de la frente. Tianmen, puerta del cielo, significa el tercer ojo que te permite comunicarte con la naturaleza. Hay dos lugares que se consideran Tianmen en la sociedad taoísta o cultura taoísta, ¿no? Uno está situado en la coronilla, el Bai Hui, que nos conecta como nuestra conexión con el cielo, por donde entra y sale el espíritu. Cuando se forma un feto, el espíritu entra en el cuerpo físico a través de esta puerta y cuando una persona muere, el espíritu también sale por esta puerta. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual se separan. Acá esto es en embriología energética, esto es parte de la mitología, ¿no? Pero se dice que cuando está el óvulo y entra el espermatozoide, la puerta de entrada, o sea, por donde entra el esperma, forma la coronilla. Y donde se enraiza forma el perineo, que es después lo que va a ser como el canal central. Entonces, en la unión, en la creación de la primera célula, ya está la coronilla, el Bai Hui, los 100 encuentros, y el Hui Yin, el perineo, formados. Y el Bai Hui sería como según Yang Yuanming, una de las puertas del cielo, o la conexión con el cielo. No está mal la interpretación, porque se utiliza mucho en Qigong a veces la visualización de tomar energía desde la coronilla, pero también puede ser el área de la frente, ¿bien? Que también se conoce como Yin Tang o palacio de decoración, porque a veces se colocaban, como se dice, el bindu o algún objeto decorativo, por ejemplo, en la cultura de la India. Y también se dice que hay distintos niveles del tercer ojo, el Tian Mu, el ojo celestial, que tienen distintas alturas, entonces hay algunos que se dibujan hasta 3 puntos. Es un área en esta zona. Bien, sigo con el texto de Yang Yuanming que dice: la segunda puerta, que según los budistas y taoístas se encuentra en el tercer ojo, también se denomina ojo del cielo, Tianyang o Tianmu. El tercer ojo también recibe el nombre de Yin Tang, sala del cielo, en la medicina china y en los círculos de Qigong. Se cree que si una persona es capaz de entrenarse para reabrir este tercer ojo a través de la meditación, su espíritu podrá salir por esta zona mientras su cuerpo físico siga vivo. Lu Yang dijo: cuando se abre el Tianmen, es decir, la puerta del cielo, el espíritu tiene la capacidad de ser estable, de permanecer en el cuerpo o salir. Acá como comentario, el otro día en una conversación hablaba con alguien que me había dicho, había tenido un viaje astral, espontáneamente, sin entrenamiento, sino espontáneamente, que él pudo verse, por ejemplo, fuera del cuerpo y ver a su familia y su casa, fue como un instante. Y le pasó una sola vez de forma espontánea y después no lo pudo volver a replicar. Yo creo tener algún recuerdo vago de tener una sensación siendo niño también de como flotar por encima del cuerpo y poder mirar. Esto, ¿cómo se interpreta? ¿No? Es como cuando hablamos de salir, el espíritu que salga a través de la puerta del cielo o el ojo celestial, es como si fuera esta parte del espíritu que es el Hun, es el alma etérea, no es el Po. El Po está en el cuerpo físico y lo mantiene. El Hun es el que viaja y se dice que está relacionado con los sueños, por ejemplo, sueños lúcidos o los viajes astrales también, que es la proyección de la conciencia fuera del cuerpo. Este es un tema que hay ríos de tinta al respecto, pero se basa en la idea de que uno a través de ciertas prácticas o entrenamientos podría tener la capacidad de proyectar la conciencia por fuera del cuerpo, y de ahí están relacionados también muchos fenómenos de percepción extrasensorial o visión remota, y cosas así, que hay una rama de la ciencia que lo investiga. Bien, es un tema para debatir mucho, pero lo menciono al respecto. Esto es lo que hace referencia a que el espíritu tenga la capacidad de ser estable, salir y volver o permanecer en el cuerpo a través del entrenamiento. Entonces dice, para volver a abrir el tercer ojo debe ser suave y tierno, y lo que es más importante, nunca debes olvidar que el valle espiritual es la residencia del espíritu, el Shen, el origen de la vida. Una vez que hayas reabierto el tercer ojo, se te considerará iluminado, ya que podrás comunicarte con la naturaleza y comprender todo lo que te rodea. Yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, conozco muchas personas, sin ser yo una de ellas, vale la pena aclarar, que tienen desarrolladas percepciones
más allá del espectro normal de percepción, ¿no? Es decir, pueden ver, por ejemplo, a través de cierto entrenamiento o a veces como don natural que tienen, ver energía. Esto tiene sus aplicaciones en la clínica, que no son terapeutas y pueden ver la energía. Es muy interesante, pero no es un requisito para ser terapeuta tener estas habilidades. Pero lo que quería decir es que conozco personas que tienen esta percepción extraordinaria o este rango de percepción por encima. Podría uno pensar que tienen quizá el tercer ojo abierto, pero no necesariamente están iluminados, por lo menos en cuanto a su aspecto mental emocional. No, para mí no implica una cosa, no implica la otra. Esta es como la advertencia que yo hago respecto de Yang Junmin. No siempre vienen de la mano. Hay personas que no tienen desarrollado estas habilidades. Esto es lo que en los Yoga Sutras de Patanjali son los siddhis o los poderes o habilidades sobrenaturales que pueden venir con la práctica, con el entrenamiento, pero el mayor estado de integración o de conciencia o de iluminación puede manifestarse sin necesidad de estas percepciones extraordinarias. Comentario, porque acá yo no estoy de acuerdo con Yang Junmin, pero sigamos con el texto. Dice, también tendrás la capacidad de la telepatía. Bueno, acá, algunos, quizá, vuelvo a decir. Usted sabrá muchas cosas sin ninguna intención de saberlo. Acá viene también el saber sin saber del Dao de Ching. También puede ser, que ese sí yo lo considero como interesante y algo que ocurre, es el conocimiento intuitivo. Es a veces eso que uno sabe y no puede explicar por qué, no viene de la deducción lógica. No sé si telepatía es la palabra, pero sí es el conocimiento intuitivo, viene de un estado de integración que no viene de un razonamiento lógico que me lleva desde un principio hasta el final. Es como cuando uno, no sé, les digo como ejemplo, ¿no? Uno estudia análisis matemático, por ejemplo, o cualquier, en las matemáticas pasa mucho eso, que uno se aprende de memoria una demostración de cómo llegar a un resultado, pero de repente a veces uno tiene intuitivamente la respuesta, ¿bien? Y no puede hacer la demostración paso a paso, pero uno sabe cuál es la respuesta. De esto hay mucho para hablar. Hay un matemático hindú que incluso recibía iluminación también en sus sueños y hizo muchos desarrollos. Es como un tema muy interesante. Pero el conocimiento intuitivo es eso, es como saber la respuesta sin saber a veces el desarrollo, es como esa certeza que uno tiene, ¿no? Dice, una persona así será considerada un profeta o un hombre santo. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con los santos y profetas. En la sociedad china dice, esta etapa se llama De Dao, que significa ha ganado el Dao, o sea, la persona que tiene el Dao, una persona iluminada. En el libro de los cambios, el I Ching dice, cuando uno ha cambiado esta etapa, es decir, reabierto el tercer ojo, me pregunto en qué parte del I Ching dice eso, de eso, pregunta personal. No hay pensamiento ni acción y uno está extremadamente tranquilo, sin movimiento. Así, uno es capaz de comunicarse y sentir el cielo y la tierra, es decir, la naturaleza. Si uno ha alcanzado este extremo, un alto nivel de cultivo espiritual, el mismo, ¿cómo puede alcanzarlo? Entonces, hablando del libro de los cambios que trae a colación, viene de la observación de la naturaleza y tratar de interpretar las leyes que regulan la naturaleza o el cosmos a través de la contemplación. Entonces, eso es una forma también de cultivo espiritual que propone el I Ching. Es decir, conocer la naturaleza a través de la contemplación de las leyes que la rigen. Siguiendo con el texto, acá cita a Song Chang-ching, que dice que es Ming, significa brillo, ¿no? Significa que la luz interior del corazón, es decir, la mente, brilla claramente con sabiduría. ¿Qué es Bai? Significa que el cuerpo original del corazón, es decir, el origen de la mente, existe con pureza. También significa blanco, Bai. Por lo tanto, cuando la mente es insustancial, es decir, el mundo material no existe para ella, es capaz de brillar o ver a lo lejos, y cuando la mente está en calma puede ser blanca, que significa pura. Si la mente de uno puede ser insustancial, tranquila, brillante y pura, entonces él puede alcanzar las 4 direcciones, o sea, todas partes, con claridad. Habla de un estado de pureza mental y brillo mental. Son como 2 condiciones, este autor. Y acá cita a otro autor que interpreta, dice, Shi Tong ofreció esta interpretación. Estos son, digamos, filósofos chinos interpretando el Dao Te Ching que trae Yang Junmin. Dice, ¿qué significa insustancial, tranquilo, brillante y puro? Entonces él puede alcanzar las 4 direcciones, es decir, todas partes claramente. Significa que no hay nada que no sea conocido,
Es decir, todo le es conocido. Conocer sin conocer, está conociendo. Esto es lo más elevado del D, la manifestación de la mente. Por eso, en este capítulo se pregunta, para comprender la naturaleza y alcanzar las 4 direcciones en todas partes, ¿puede conocerse sin conocer? Acá hace referencia a, más allá de la traducción, que a veces confunde un poco, este estado de saber sin saber o conocer sin conocer, que es el conocimiento intuitivo, como lo interpreto yo, que es la percepción directa que uno tiene de entender la realidad. Por dar un ejemplo burdo, si yo, el ejemplo de Newton y la manzana, observa que la manzana cae del árbol y en esa observación entiende que hay una ley atrás de ese fenómeno y después él va y la desarrolla la ley de la gravedad. Pero en primer lugar viene de la contemplación de la naturaleza. Primero, y luego ese conocimiento intuitivo que después voy a buscar y desarrollar con la mente. Pero en el estado puro, brillante y puro, es decir, brillante como una luz que ilumina la oscuridad, y puro, es decir, sin contaminación, ese estado de contemplación, uno puede conocer sin conocer, es decir, tener el conocimiento directo de la realidad o intuitivo sin necesidad de la intervención de la mente. Mi interpretación. Sigo con el texto y dice, cuando una persona haya alcanzado esta etapa, ¿podrá reacondicionar su espíritu para ser como un bebé recién nacido? Cuando este bebé espiritual haya madurado, aunque el cuerpo físico muera, este espíritu no tendrá que volver a entrar en el proceso de reencarnación. Bueno, acá hace referencia ya a un tema budista, que es el tema de la reencarnación y la muerte. En este caso, este espíritu puede vivir para siempre habiendo alcanzado la etapa de la budeidad. Esta es también la etapa de la unificación del ser humano y el cielo. Por eso se pregunta, ¿la apertura y cierre del Tianmen, la puerta del cielo, puede ser tranquila y tierna como la de una hembra? O sea, hace referencia como receptivo, yin, femenino. Acá dos comentarios se me vienen para hacer. Uno, el estado del bebé del que están hablando muchas veces se dice que uno tiene que observar un bebé recién nacido, cómo ese bebé observa el mundo, que está como en un estado con Shen, con brillo en los ojos, contemplando con claridad y observando como si uno estuviera frente a algo que es maravilloso. O sea, poder observar la maravilla de la realidad de forma directa sin la intervención de la mente. No hay todavía palabras o conceptos, hay una percepción directa de la realidad y sin embargo el bebé entiende la realidad, conoce la realidad sin el conocimiento previo. También es otra interpretación de conocer sin conocer que yo puedo hacer. Es estar conociendo como algo que está sucediendo en forma presente. No hay un pasado al cual hacer referencia conceptual. Es un estado puro de presencia de presente, ¿no? Estar aquí y ahora. Y en el caso que hace referencia a esto del espíritu que vive para siempre, en la teoría budista se dice que cuando uno alcanza la iluminación, es una de las teorías budistas, ¿no? O sea, puede liberarse del ciclo de la reencarnación y el espíritu continuar su proceso evolutivo sin necesidad de volver a encarnar en un cuerpo. Pero también hay otras corrientes budistas que dicen que no, bueno, también está el bodhisattva, que es el que vuelve a encarnar para acompañar y ayudar a otros, y hay muchas letras chicas ahí al respecto, así que no voy a profundizar en esa línea ahora, pero hace referencia al estado de iluminación, Yang Yunmin. Sigue y dice, una vez que hayas alcanzado el Dao de la iluminación, debes educar a los demás y ayudarles a hacer crecer su espíritu. Es como esta idea del bodhisattva o el hermano mayor, que no es que se va, sino que se queda a ayudar a los otros. No debes controlar su espíritu ni abusar de ellos. Hace referencia al que está ya en esta etapa de alcanzó su estado de iluminación o está un poquito más iluminado quizá y está ayudando a otros. No debes controlar su espíritu ni abusar de ellos. Debes enseñarles a ser independientes espiritualmente para que ya no sean abusados ni física ni espiritualmente. Es decir, un buen maestro sería un maestro iluminado, no genera en este caso dependencia ni control, no control. Cuando esto sucede, todo se ha convertido en naturaleza. Este es el camino del Dao o Xuan De, la virtud natural y profunda o la virtud misteriosa. Sigue el texto, Vamos a ver si hacemos una pausa acá. No sé si tienen algún comentario o pregunta ahí los presentes. Si no, en algún momento
si están de acuerdo o si no están de acuerdo, pueden ahí dejar comentarios en el video. Y bueno, antes de seguir, porque este capítulo era intenso, les dije. Anuncios importantes. El material de estudio, que es la traducción que estoy haciendo de este texto de Yang Junbin interpretando el Tao Te Ching, no tiene fecha de publicación, pero lo pueden acceder haciendo una contribución, también suscribiéndose a la biblioteca. Estamos lanzando la biblioteca Lingdao, donde pueden tener acceso a los libros publicados y a material inédito como este a través de una suscripción mensual. Además de la biblioteca, donde tienen una base de datos de varias horas de cursos de medicina china para estudiar a su propio ritmo. Si quieren más información, se comunican y pueden entrar ahí para ver en la página de la escuela cómo acceder a esto. O también quienes quieran hacer una contribución, si no quieren hacer una suscripción, pero quieren hacer una contribución, un aporte único, también pueden comunicarse para saber cómo hacerlo y les puedo ir dando el material de estudio sin necesariamente estar suscritos a la biblioteca, solamente el material de las clases. Primer anuncio que quería hacer. Segundo anuncio que quería hacer, vamos a comenzar en enero con un encuentro de prácticas de meditación. El encuentro va a ser abierto, están todos invitados a participar en las clases en vivo y después quienes quieran acceder a las grabaciones se van a tener que comunicar conmigo y les voy a indicar bien cómo hacerlo. Bien, y después, bueno, esténse atentos también porque van a seguir habiendo novedades en la escuela, tanto en YouTube como lo que no se publica en redes sociales. Bien, quería tomar un descanso de Yang Junbin y vamos a ir a la lectura del mismo capítulo, pero ahora con la versión de John Woo, que siempre a mí me gustan las versiones escritas por autores chinos porque tienen como otra forma de entender también el idioma. Si bien después esto fue traducido al español, vale la pena tratar de ver qué nos dice John Woo. Entonces, tomando en cuenta todo esto que hemos charlado anteriormente, dice, capítulo 10, Tao Te Ching. Al mantener el espíritu y el aliento vital unidos, ¿se puede conservar su perfecta armonía? Cuando se unifica la energía vital para alcanzar la flexibilidad, ¿se ha alcanzado el estado de un recién nacido? Cuando se purifica e ilumina la visión interior, ¿se ha limpiado de toda impureza? Cuando se ama al pueblo y se gobierna el Estado, ¿se es capaz de administrar con inteligencia? Al abrir y cerrar la puerta del cielo, ¿puede emplearse la parte femenina? Iluminado y en posesión de amplia y penetrante visión, ¿puede permanecerse a la vez en un no hacer desapegado? Engendra a tu gente, alimenta a tu gente, engendra a tu gente sin reclamarla como tuya. Haz tu trabajo sin acumular nada por ello. Sé un líder, pero no un carnicero. A esto se llama virtud escondida. Bien, distinta la interpretación. En vez de abrazar la unidad, dice unificar el espíritu y el aliento vital y conservar su perfecta armonía. Bien, en vez de hablar de suavidad, habla de flexibilidad, alcanzando el estado de un recién nacido, esto que estábamos hablando también. Cuando se purifica e ilumina la visión, bien, interior, se ha limpiado de toda impureza, habla de la etapa de purificar. Luego dice, cuando se ama al pueblo y se gobierna el Estado, se es capaz de administrar con inteligencia. Acá utiliza administrar con inteligencia, es como el regular sin regular, es como este concepto del Tao Te Ching de que mientras mejor es la regulación de un Estado o de una organización, menos intervenciones hay que hacer. Si está bien regulado, no interviene. Esta es una teoría difícil de llevar a la práctica, solo por personas muy iluminadas quizás se podría hacer, pero también dice, al abrir y cerrar la puerta del cielo, puede emplearse la parte femenina, o sea, ser como receptivo, yin, pasivo, no proactivo, no yang, sino a través de la pasividad también. Y dice, iluminado y en posición de amplia y penetrante visión, puede permanecerse a la vez en un no hacer desapegado. Habla de permanecer, de mantener un estado en el tiempo, mucho, todo este capítulo. Bien, bueno, acá con la versión de John Woo, siempre cada versión para mí tiene algunas cosas que me gustan y otras que prefiero
de otros autores. En cada línea es una cuestión personal de gustos, pero es interesante ver cómo la interpretación va cambiando. Siguiendo con el texto de Yang Junmin, dice: el libro completo de los principales contenidos de la vida y el temperamento humano. Ese es el título. Dice: si eres capaz de concentrar el entrenamiento del chi para alcanzar su suavidad, el espíritu permanecerá en su residencia durante mucho tiempo. De un lado a otro, la respiración real se volverá natural y suave. Suave y continuamente conduce el chi a su origen. En este caso, la fuente espiritual surgirá siempre automáticamente, sin bombeo. Este dicho implica que para mantener el espíritu en su lugar de residencia durante mucho tiempo, habla de la longevidad, primero hay que aprender a respirar suavemente para poder acumular el chi hasta un nivel superior y luego hacerlo circular por todo el cuerpo de forma suave y continua. Acá yo diciendo un poco de lo que yo he aprendido, cuando se habla de la residencia del chi también muchas veces se utiliza el dantín inferior más que el dantín superior, es decir, la cabeza, sino llevarlo al abdomen, como la residencia del chi en las prácticas del Qigong. Mediante esta práctica, el chi original, Yuan Chi, puede mantenerse en su residencia. Cuando este chi original se utiliza para nutrir el espíritu original, el Yuan Shen, tu espíritu puede elevarse a un alto nivel de longevidad e iluminación espiritual. Es decir, en las prácticas de Qigong a veces el Yuan, de hecho hay un punto que se llama Guan Yuan debajo del ombligo, y Chi Hai, el mar del Chi, que es como la residencia del Chi ancestral, el Guan Yuan, y también se asocia a la energía en los riñones, como la reserva de nuestra vitalidad. Entonces todo habla del dantín inferior. Lo que nos dice que cuando mantenemos la energía en su residencia, el Yuan Chi, se nutre el Yuan Shen, el espíritu original. Yuan Shen también se dice que es el alma que anima el cuerpo, más allá de las formas que va tomando. El Yuan Shen es el espíritu original. Entonces, en la práctica de la respiración Qigong, pronunciar, es decir, la exhalación también debe ser fina y recibir o la inhalación debe ser suave. Debes practicar la regulación de la respiración hasta que no sea necesaria ninguna regulación. Es decir, a través de la regulación de la respiración se entra a veces en un estado en el cual uno a veces se olvida de la regulación y sin embargo ya está regulado. Hablando superficialmente y cerca del Dao, es el título de otro texto, dice: la regulación de la respiración debe continuar hasta que la respiración real se detenga. Condensar el espíritu mediante la regulación de la respiración solo puede alcanzarse con un Shin o una mente. Shin es corazón, pero también es mente emocional, y un Chi armonioso. Acá hay un concepto de que hay un tipo de respiración que es como que la respiración pareciera detenerse. Uno sigue respirando, pero casi que uno deja de ser consciente de la respiración. Estamos hablando de un estado de meditación bastante profundo también. Otro texto dice: el libro completo de los principales contenidos de la vida y el temperamento humanos. Me gusta ese título. Cuando se regula la respiración real debe regularse hasta que la regulación haya cesado. Es decir, se va regulando hasta que uno ya deja de regular. Es como cuando uno entra ya en un estado donde ya no es necesaria la regulación. Cuando entrenas el espíritu, debes entrenarlo hasta que no sea necesario regularlo. También acá hay un fenómeno hay como una memoria física, energética y espiritual. Cuando uno repite mucho una práctica, esta pasa a ser automática. Ese también puede ser un estado de regular sin regular. Todo esto implica que al final el entrenamiento y el cultivo se han vuelto naturales y no es necesario entrenar más. Cuando esto ocurre, estás entrenando siempre y en todas partes. Naturalmente uno continúa con este estado. Es como cuando se entrena mucho la respiración profunda. Cuando uno tiene una respiración muy superficial, pero entrena mucho la respiración abdominal, llega un momento en que esa respiración se produce automáticamente. Dice: una vez alcanzada esta etapa final de la budeidad, puedes ser como la naturaleza. Cuando ofreces, das o nutres. Puedes no pedir nada a cambio o controlar. Es como la naturaleza, que ofrece todo sin pedir nada a cambio ni control. Este es el camino de la gran, maravillosa y profunda De, que sería virtud manifestada desde el Dao. Xuan De, la virtud misteriosa. Es decir, cuando se alcanza la iluminación, es como un estado de desapego donde uno da y nutre sin pedir nada a cambio, como la naturaleza. La naturaleza es ese gran ejemplo de esa madre universal que da y no pide a cambio. Nosotros humanos vamos y tomamos y tomamos y tomamos. Estamos lejos todavía de ese estado. Bien, bueno, estamos llegando hacia el final. Este ha sido un capítulo largo.
No quería terminar sin antes leer la versión de Richard Wilhelm del capítulo 10, que dice: ¿sabrías modelar tu alma para que abrace el uno sin dispersarse? ¿Sabrías armonizar tu fuerza y ser flexible como un recién nacido? ¿Sabrías purificar tu visión interior para que quede libre de manchas? ¿Sabrías amar a los hombres y gobernar el Estado sin acumular conocimientos? Cuando las puertas del cielo se abren y se cierran, ¿sabrías ser como una gallina? ¿Sabrías penetrarlo todo con tu claridad y pureza interior sin recurrir a la acción? Producir y nutrir, crear sin poseer, obrar sin retener, multiplicar sin someter. Esa es la misteriosa vida. Interesante en ciertos puntos. Me confundí un poco el tema de la gallina. Si no tengo como referencia las otras traducciones, este capítulo sería demasiado difícil de interpretar, pero yo le cambiaría por: ¿sabría ser como el espíritu femenino? Sería una traducción posible, ¿no? Como ese estado pasivo o yin para la apertura y cierre de las puertas del cielo, hablando de eso, ¿no? Bueno, me gusta la versión de Wilhelm porque él traduce de la virtud como vida y Dao como sentido. Entonces, y que no está mal, porque Dao también es camino. Entonces, el Dao de Ching es el clásico del sentido de la vida. Es una frase que uno podría cautivar. Bien, conclusión, cerrando. Xuan De, que sería la virtud misteriosa. Xuan es como oscuro o misterioso y De es la virtud, dice: la maravillosa y profunda manifestación del Dao es la manifestación de la unificación del ser humano y la naturaleza. Cuando uno ha alcanzado esta etapa, ha llegado a la budeidad y se ha convertido en parte de la naturaleza. Tendrá un corazón de Buda y encarnará el dicho: dar a luz y criar, ceder sin poseer, hacer sin mantener, criar sin controlar, como es natural. Es decir, ser como la naturaleza también. El primer paso para alcanzar esta budeidad es abrazar la singularidad, Bao Yi, abrazar la unidad, envolver sería como la unidad. Esto significa llevar tu mente y tu cuerpo a un estado infantil para que el cuerpo y el chi puedan ser suaves. Cuando esto ocurra, podrás conservar tu chi a un nivel abundante y hacerlo circular suavemente por el cuerpo. Para tener una mente sencilla y concentrada, debes liberarte de las ataduras de los mundos material y emocional. Solo sin estas distracciones puede reunirse y fortalecerse tu chi. Entonces podrás conducir el chi hacia arriba, hacia el tercer ojo, Tian Yang, para reabrirlo. Una vez que lo hayas abierto, comprenderás y sentirás muchas cosas que otras personas no pueden ver ni sentir. Estarás iluminado, dice Zhang Yunming. Entonces continuarás tu cultivo espiritual para que este espíritu pueda reunirse con el espíritu natural y convertirse en Buda. Bien, bueno, comentarios finales. Las manifestaciones de apertura del Tianmu, el ojo celestial o tercer ojo, como les decía, pueden o no ocurrir. No debería ser un objetivo a seguir. Hay personas que hacen muchas prácticas de llevar energía hacia arriba, como, no sé, creo que en el Kundalini Yoga me han comentado muchas veces que hacen esto de llevar energía hacia arriba, y a veces se obtiene una sobreestimulación de los centros superiores y una sobrecarga de estímulo, pero si uno no lleva al chi a su origen, a la raíz, puede ser peligroso. Entonces estas prácticas no se recomiendan a personas que tengan algún desequilibrio psíquico. Por eso se dice primero calmar, purificar la mente y las emociones. Si uno no tiene eso purificado, no hagan prácticas para llevar la energía a la parte superior de la cabeza. Concentren siempre en el dantian inferior, respiración abdominal, respiración embrionaria. Naturalmente puede ocurrir percepciones extraordinarias, pero tengan cuidado que es un camino que tiene riesgos si buscan sobreestimular, buscar sensaciones, efectos, cosas. Y por otro lado, el hecho de tener estas percepciones no te hace un ser iluminado. Esto yo lo puedo decir con la mano en el fuego, como se dice, porque ser iluminado puede ser en un instante, como he escuchado personas que dicen: yo una vez me iluminé. Sí, una vez. ¿Y después qué pasó? Y después me apagué. Entonces, estar iluminado es como mantener ese brillo de la mente, en ese estado de claridad, Ming, y pureza.
pero hay que mantenerlo permanentemente también. Y no se trata de que uno pase a ser una persona especial, sino simplemente puede percibir la realidad de una manera. Cuando esto se convierte en un estado permanente, es decir, uno tiene una práctica y mantiene un estado de conciencia permanente, también se dice que no hay vuelta atrás, en cierto sentido, porque uno no puede volver a la ignorancia de algo que uno ya conoce. Si uno percibe la realidad de una forma directa, es difícil olvidarlo. Pero, sin embargo, hay muchas personas que a veces, por no ser diligentes y constantes en su práctica, vuelven a caer en estados emocionales perturbados y no se podría decir que están iluminados, aunque una vez se iluminaron. También esto, personas que participando en ceremonias, consumiendo sustancias, plantas, rituales chamánicos de distintos orígenes, creen que se iluminan y después vuelven a su casa y siguen siendo la misma persona que estuvo en un estado de conciencia, como se dice, no ordinario, con la ayuda de ceremonias, rituales o lo que sea, pero uno tendría que lograrlo por sus propios medios. Si yo necesito una sustancia para alcanzar este estado, estoy un poco haciendo trampa porque después no puedo yo por mis propios medios llegar a ese estado. Entonces, tengan cuidado con eso. Hagan las experiencias que necesiten hacer, pero estar iluminado, si están iluminados, ustedes son como la madre naturaleza, es decir, dan sin poseer, mantienen y no controlan. Conozco pocas personas en ese estado, que los hay, seguro que los hay, pero no es algo que uno va como haciendo, como se dice, propaganda. Estoy iluminado, síganme, no los voy a defraudar, como decía uno que muchos conocen. Bueno, hasta acá con el encuentro de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantan estas cosas. Podría seguir horas hablando de este tema. Y siempre que mi recomendación es tomen los textos, hagan sus interpretaciones, no tomen nada al pie de la letra y anímense a cuestionar y dudar. Traten de esta forma ir conociéndose más a ustedes mismos a través de estas culturas, estos conocimientos que nos llegan. Y bueno, si quieren el material de estudio, si quieren colaborar con estas clases, pueden hacerlo a través de un aporte único o suscribiéndose a la biblioteca LinkDAO también, o participando, comprando alguno de los cursos que estoy ofreciendo también. Así también apoyan este proyecto y seguimos creciendo juntos. Bien, y si no, por lo menos comenten, compartan y todo eso que ya deben saber hacer ahí en redes sociales. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario por ahí. Si no, vamos a ir cerrando. Gracias por estar presentes. Y nos vemos entonces en la próxima.